televidentes y presente. Mi nombre es Taelis Tolosa y vengo de parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El motivo de mi presencia es para realizarle una pequeña entrevista sobre el tema la biotecnología vegetal. Bueno, antes de que iniciemos la serie de preguntas, quiero acercarlos un poco al tema haciendo una breve introducción de lo que es la biotecnología vegetal, que es un conjunto de técnicas que se utilizan para mejorar las variedades de las plantas y las funciones características para el interés agrícola. Y de una orientación, y es como una ornamentación hacia las plantas. Esta línea de investigación comprende los conocimientos de diversas áreas en las ciencias de la bioquímica, la agronomía, la biología celular, la genética y la biotecnología. Muchas gracias por ese aporte tan valioso. Como les comentaba, queridos televidentes, en el día de hoy me encuentro con el grupo de investigadores del grupo IASAN, por sus siglas, que hacen referencia a Inteligencia Ambiental y Social Americano, que nos van a responder las incógnitas sobre un tema muy debatido en la actualidad, como lo es la biotecnología vegetal. Bueno, ellos son María José Calderón Contreras, directora; Luis Felipe Ibáñez Córdoba, magíster y doctorado en la biotecnología vegetal; María José Torres Nájera, agricultora y doctora en ingeniería genética. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María José Torres Nájera, como lo dijo la doctora Taelis. Soy agricultora, tengo un doctorado en ingeniería genética y hablando un poco del tema que me parece muy interesante, además puedo decir que la biotecnología es la ciencia que utiliza organismos vivos como las bacterias, hongos y virus, parte de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos, con la finalidad de generar y mejorar bienes o productos que sean de interés para el ser humano, aportando a la agricultura y haciendo que éste evolucione cada año. Un ejemplo claro de este serían los jugosos tomates rojos que se venden en las tiendas de alimentación, que son una auténtica hazaña en la ingeniería. Bueno, muchas gracias, doctora María, por ese aporte muy acertado. Así le doy continuidad a las series de preguntas preparadas para esta entrevista. La primera pregunta que tenemos preparada para el día de hoy es: ¿usted cree que la agricultura será la próxima revolución? Sí, doctora Taelis, yo pienso que la agricultura será la próxima revolución, ya que durante los últimos 40 años la población mundial casi se ha duplicado, mientras que la cantidad de terreno disponible para la agricultura ha disminuido a un 10%. Pero no importa, porque aún así seguimos viviendo en un mundo de relativa abundancia. De hecho, la producción mundial de alimentos por persona ha aumentado a un 25% en los últimos 40 años. Esto nos lleva a hacernos una pregunta de que ¿cómo es posible alimentar a tanta gente con un aumento tan insignificativo de terreno? La respuesta es que la mayor parte de la productividad mejorada ha dependido de la fertilización cruzada desarrollada hace cientos de años para proporcionar rasgos específicos a los animales y plantas. Sin embargo, recientemente, el desarrollo de nuevos cultivos más productivos se ha acelerado por la transferencia directa de genes. Bueno, siguiendo con las preguntas, hacemos referente a esta. ¿Cuáles son los métodos utilizados en la transgénesis vegetal? Bueno, para darles una respuesta a la pregunta, primero que todo, quiero definirles lo que es la transgénesis, que es un proceso de transferir genes de un organismo a otro. ¿Ya? La transgénesis se usa actualmente para hacer plantas o animales modificados más resistentes a situaciones ambientales. En cuanto a los métodos que se utilizan para la realización de estos métodos, tenemos los siguientes, que serían la filtración selectiva, ya convencional, y de hibridación. Ya es un método de la clásica fertilización de las plantas, son lentos, son poco inestables. La correlación de las plantas con las características deseadas requieren un cruce sexual entre dos líneas y un cruce repetitivo entre la descendencia, hibridando más que todo uno de los padres para aislar las características que uno desea. En este método puede llevar años y años para poder tener una transgénesis y tener una especie que sea como un ejemplo a desarrollar. Ya, por ejemplo, uno de estos es la zarza blanca, llevando a cabo
en Lutherberg supuso 65.000 cruces sin éxito antes de llegar a ese cruce que fue el efectivo. Pues también está la clonación. Las plantas crecen a partir de una sola célula. Bueno, entonces de esta manera las células vegetales son diferentes a las células animales en muchos sentidos. Tienen una característica específicamente relevantes para la biotecnología. Muchos de estos tipos de plantas pueden regenerarse a partir de una sola célula que tengan. Y las plantas resultantes es como una réplica genética o un clon de una célula, por así decirlo, precursora. Ya en comparación de los animales se pueden clonar, pero a partir de un proceso más complicado ya. Pues también tenemos la fusión de protoplastos. Cuando se hiere una planta en la parte de la corteza, alrededor de esa herida crece una masa celulosa que se le denomina callo. Esas células que están en el callo pues contienen la capacidad de diferenciarse entre los brotes y las raíces, y pueden producirse en toda la planta, en la flor, en la zona de la herida como tal. Y los protoplastos pueden fusionarse con otros protoplastos de otras especies distintas. Esa fusión de protoplastos se utiliza para hacer el brocoflor, una fusión entre el brócoli y el coliflor. Ya es muy normal que se haga, ya que poseen la misma morfología, la misma estructura, o sea, son muy parecidos, son, por así decirlo, primos hermanos, así como otras plantas muy novedosas. Ya también existe otra técnica que es la técnica de fragmentación de las hojas. La técnica de fragmentación de las hojas es la transferencia genética que se produce de forma natural en las plantas en respuesta a algunos organismos patógenos. Por ejemplo, una hoja se hiere, puede infectarse por una bacteria de la tierra denominada por así decirlo Agromobacter tumefacies o Agromobacter como tal. Esta bacteria contiene moléculas de doble cadena circular de ADN denominada plásmidos, ya que los plásmidos que a su descendencia en un crecimiento celular incontrolado pues generan un tumor en la planta. Por ese motivo ya se conoce que los plásmidos introducidos a los tumores, ya el tumor resultante se conoce como agallas de la corona. Bueno, para no extenderme más tanto en estos otros métodos que ya existe, como la transgénesis vegetal, tenemos los otros que se llama la pistola de genes, la ingeniería de los cloroplastos, la tecnología de aislamientos. Bueno, continuamos con esta pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas en el campo agrícola? Bueno, Tyler, respondiendo a tu pregunta de que cuáles son las aplicaciones que se pueden practicar en el campo agrícola, tenemos muchas aplicaciones. Entre ellas tenemos las vacunas para plantas. Esta se aplica a cultivos que son vulnerables a una amplia gama de virus de plantas. Estas infecciones pueden llegar a reducir el índice de crecimiento, a una escasa producción del cultivo y a una muy baja calidad. Afortunadamente, los agricultores pueden contar y proteger sus cultivos estimulando las defensas naturales de las plantas. Otra aplicación tenemos a los pesticidas genéticos. Esta resulta ser una alternativa mucho más segura, ya que la cepa Bacillus thuringiensis, que se registró como pesticida para plantas en 1961, produce una proteína cristalizada que elimina los insectos dañinos de las plantas. Esta proteína cristalizada del gen CRI deteriora la sustancia de segmentación o relleno que funciona a las células que flagelan el tracto digestivo de determinado insecto. Los insectos mueren en un corto periodo de tiempo debido a la autodigestión. Tenemos la resistencia a los herbicidas. Los herbicidas tradicionales presentan un inconveniente fundamental. Además de exterminar las malas hierbas, también destruyen a las plantas deseables.
Actualmente, la biotecnología permite que los agricultores utilicen herbicidas sin aumentar su sustento. Los cultivos pueden modificarse genéticamente para ser resistentes a los herbicidas comunes como el glifosato. Este herbicida funciona bloqueando las enzimas necesarias para la fotosíntesis. También tenemos a las fibras más resistentes. Como hemos mencionado antes, la fertilización clásica solo ha podido incrementar la resistencia media de las fibras de algodón aproximadamente en un 1.5% cada año, mientras que la biotecnología, mediante la inserción de genes, aumentó la resistencia de una de las principales variedades de algodón de las tierras altas en un 60%. Y por último, y no menos importante, tenemos a la nutrición mejorada. De todos los beneficios potenciales de la biotecnología, nada es más importante que la capacidad de salvar millones de personas de los efectos tan devastadores de la malnutrición. Un arma potencial contra malnutrición es el arroz dorado, arroz modificado genéticamente para producir grandes cantidades de betacaroteno, una provitamina que el organismo convierte en vitamina A. Dentro de otros campos, en prácticas agrícolas, tenemos en el futuro a los fármacos al carburante y también tenemos a la ingeniería metabólica. Bueno, esta pregunta, ¿cuáles son las preocupaciones para la salud y el medio ambiente? Desde el comienzo de las plantas transgénicas, la gente se ha venido preocupando por los potenciales efectos perjudiciales para los humanos y para el medio ambiente, como en una era en la que lo natural se dispara a menudo con lo seguro. Estas plantas indudablemente antinaturales pues conllevan un carácter peligroso, pero como muy bien sabemos, esta es la parte más importante que se debe tener en cuenta en todos los aspectos de la vida, como lo es la salud humana y en el medio ambiente. Dentro de las preocupaciones que abarca desde el medio ambiente hasta las humanas tenemos las preocupaciones por la salud humana, donde todas las plantas van a contener un ADN. Cuando masticamos una zanahoria o mordemos una rebanada de pan, estamos comiendo algo más que unos cuantos genes, y donde los detractores de la ingeniería genética no tienen nada contra los genes en sí mismos. En cambio, temen los efectos de los genes extraños, fragmentos de ADN que no encuentran en las plantas de forma, van a encontrar en las plantas de forma natural. Otras serían las preocupaciones por el medio ambiente, donde las preocupaciones por el medio ambiente no han desaparecido. Por un lado, la mejora genética de los cultivos podrían conducir a nuevas variedades de las denominadas supermalas hierbas, donde del mismo modo que los genes para la resistencia a los antibióticos podría extenderse teóricamente de las plantas a las bacterias. Los genes para la resistencia a las plagas o herbicidas podrían extenderse potencialmente a las malas hierbas. Otras serían las normativas, donde la biotecnología pues no es una frontera sin ley. Como ya hemos visto, distintas agencias regulan la producción y comercialización de los alimentos modificados genéticamente, donde la FDA pues regula los alimentos del mercado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pues supervisa las prácticas de cultivo, y la Environmental Protection Agencia controla pues el uso de las proteínas BT y de otros pesticidas. Bueno, muchas gracias a los presentes y a todos y todas por su valioso aporte. De verdad que nos sentimos muy agradecidos por su participación. Con esto damos por concluido esta sesión. Que esté muy bien, gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, doctora Taelis, a ustedes por la invitación. De verdad que fue de mucho agrado para nosotros poderles transmitirles nuestro conocimiento. De verdad, lo hago con todo el gusto del mundo, que me llena de satisfacción cada día que las personas se interesen más en temas tan importantes como lo son la biotecnología vegetal.